Hola, bienvenidos a este video. Este video trata sobre redes informáticas. En este video en específico, quiero decir, vamos a ver los diferentes tipos de cableado que se utilizan en redes informáticas. Normalmente para cables de conexión como para Ethernet, por ejemplo. Y empezamos con lo que son los tipos de cables. Como vemos, tenemos tres. Tenemos el cable directo, tenemos el cable cruzado y tenemos el cable mixto. Por aquí tenemos lo que es el cable directo. Este tipo de conexión se utiliza para diferentes dispositivos de red, para una comunicación directa entre sí. En este tipo de conexión, los pines del conector del cable se conectan directamente entre los mismos números de pines en ambos extremos del cable. En el contexto de cables de Internet, el cableado directo se utiliza para conectar dispositivos diferentes, por ejemplo, de una computadora a un router, de un switch a un servidor o una computadora o un punto de acceso Wi-Fi. En el cable directo se siguen estándares específicos de asignación para pines para asegurar que los dispositivos puedan comunicarse correctamente. Por ejemplo, el cable Ethernet directo utiliza el estándar T568B o T568A, que también se le conoce como tipo cable A, tipo cable B, donde cada pin se conecta a un pin correspondiente en el otro extremo. Es decir, en un extremo va al tipo A y en el otro extremo va al tipo A también. Ese es el cable directo. Aquí a continuación tenemos lo que es el cable cruzado. Este también es conocido como crossover. Es un tipo de conexión que se utiliza para conectar dispositivos similares directamente entre sí, sin la necesidad de un switch o un router por el medio de ambos. A diferencia del anterior, los pines del conector se intercambian o se cruzan para permitir la comunicación adecuada entre los dispositivos. En el contexto de cables de Ethernet, se utiliza principalmente para conectar dos computadores directamente entre sí sin la intervención de un switch o un hub. Esto era más común en el pasado cuando los switches y los hubs no eran tan inteligentes ni tan actuales, por lo que no se podían conectar directamente entre sí se necesitaba un cableado directo o cruzado. Estos cables se utilizan en situaciones específicas. Por ejemplo, como dice aquí, cuando se quiere establecer una conexión directa entre dos computadoras para compartir archivos, establecer una red o conectar dispositivos que tengan funcionalidades de Internet similares. Aquí a continuación tenemos lo que es el cable mixto. El cable mixto puede referirse a diferentes conceptos en el contexto de redes y telecomunicaciones. Aquí se muestran las dos y aquí hablaré de las dos. El primero es en el contexto de redes. En este, el cableado mixto se refiere al uso de cables directos y cables cruzados en una misma red, dependiendo de los dispositivos que se estén conectando. Por ejemplo, en una red que combina dispositivos modernos con capacidades de autodetección y dispositivos más antiguos que requieren un cableado cruzado. Se podría decir un cableado mixto para asegurar que todos los equipos se conecten correctamente. En este caso se utilizarían cables directos para que los dispositivos con autodetección y cables cruzados para los dispositivos más antiguos. Y en el segundo contexto, que es el de telecomunicaciones, el cableado mixto puede referirse al uso de diferentes tipos de cables o tecnologías para transmitir datos o señales. Por ejemplo, en la transmisión de señales de televisión podría emplearse una combinación de cables de fibra óptica y cables coaxiales para alcanzar ciertas áreas o distancias específicas. Y ahora una pregunta que surge de esto es, ¿cuál de estos tres tipos de cableado es el más favorable para usar? Bueno, aquí vamos a hablar de eso. Esta elección de necesidades, la elección de esta dependerá de los requerimientos específicos para la red o sistema, ya que cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, por lo que la elección al final se basará en factores como por ejemplo la topología de la red, la distancia entre los dispositivos y la distancia de transmisión requerida, al igual que la compatibilidad entre los dispositivos utilizados. Por ejemplo,
En el cableado directo es utilizado para conectar dispositivos diferentes entre sí, como una computadora a un router o un switch, como ya se habló anteriormente. Es ampliamente compatible con la mayoría de los dispositivos modernos, ya que muchos de ellos son capaces de autodetectar el tipo de conexión y adaptarse automáticamente a un cableado directo o un cableado cruzado según sea necesario, por lo cual es una opción bastante sencilla y común en las redes convencionales. Por otro lado, en el cable cruzado se utiliza para conectar dispositivos similares directamente entre sí, como por ejemplo dos computadoras o dos switches, sin pasar por un router por medio. Aunque esto en el pasado era más necesario debido a la falta de detección automática, ya en la actualidad estos ya no se requieren porque, como ya se mencionó, ahora los dispositivos pueden autodetectar el tipo de conexión. En cuanto al tercero, el cableado mixto se emplea para combinar cables directos y cruzados en una misma red, según los dispositivos y sus capacidades de autodetección. Y en algunos casos puede ser necesario cuando se tienen dispositivos más antiguos que requieren cableado cruzado junto con dispositivos modernos que pueden utilizar cables directos. Y bueno, en resumen, y en la mayoría de casos, el cableado directo es el más favorable debido a su amplia compatibilidad con dispositivos modernos y a su facilidad de uso. Sin embargo, siempre es recomendable verificar las necesidades específicas de la red y consultar con un experto en redes para determinar la mejor opción en cada paso. A continuación, por aquí tenemos los tipos de cables que existen, ya que los tipos de cables se utilizan para diferentes contextos en redes, en telecomunicaciones, en electrónica y en otras aplicaciones. A continuación se mencionan los cables más comunes. En el número 1 tenemos el cable Internet, que como dice aquí es utilizado para la transmisión de datos en redes de computadoras. Los cables de Ethernet más comunes son el Cat5e, Cat6 y Cat6a. Como número 2 tenemos el cable coaxial, que es empleado para transmitir señales de televisión, datos y conexiones de Internet. Es comúnmente utilizado en sistemas de televisión por cable y redes de banda ancha. En el número 3 tenemos lo que es el cable de la fibra óptica, utilizado para la transmisión de datos a velocidades altas mediante pulsos de luz. Ofrece una alta capacidad de transmisión y es resistente a las interferencias electromagnéticas. Como número 4 tenemos el cable USB, utilizado para conectar a dispositivos electrónicos, como impresoras, cámaras, smartphones y otros periféricos, a una computadora u otro dispositivo. Como número 5 tenemos el cable HDMI, que es utilizado para transmitir señales de audio y video de alta definición entre dispositivos, por ejemplo, televisores, reproductores de DVD y consolas de videojuegos. Como número 6 tenemos el cable de alimentación, que es empleado para suministrar energía eléctrica a los dispositivos, por ejemplo a las propias computadoras u otros electrodomésticos. Como número 7 tenemos el cable de audio, que es utilizado para transmitir señales de audio entre dispositivos, como también hemos venido viendo altavoces, auriculares y equipos de sonido. ¿Qué necesitan? Las computadoras, los celulares y todo eso. Como siguiente tenemos el cable VGA-DVI, que es utilizado para conectar computadoras o monitores a proyectores para la transmisión de señales de video analógicas o digitales. Como siguiente tenemos el cable de red telefónica, que es utilizado para la transmisión de señales telefónicas en sistemas de telefonía fija, que actualmente ya casi no se utilizan, pero que siguen estando por ahí. Y en el número 10 tenemos el cable de par trenzado, que es utilizado en telecomunicaciones y en redes de datos. Los cables Ethernet, que se mencionaron anteriormente, son ejemplos de cable de trenzado. Y bueno, hasta aquí ha llegado esta presentación. Muchas gracias por su atención.